Pequeña oración y dar inicio. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboremos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Pues, queridos hermanos, hermanas, seguimos en este ambiente de la gran misión diocesana que comenzamos precisamente el domingo de la Ascensión. Y como recuerdan, habíamos hablado sobre el lema principal, que es consuelen, consuelen a mi pueblo. Y en un primer acercamiento con todas las fuerzas vivas de la parroquia, comentamos sobre la necesidad de formarnos para cumplir esta misión, porque las ganas las tenemos, el entusiasmo la tenemos, pero también es importante tener la forma y la manera de hacer las cosas. No se trata, a veces decimos consolar y pensemos, no sé, sana, sana colita de rana y ya, ¿verdad? Pero no, como son cuestiones tan delicadas, tenemos que aprender a hacerlo de una manera eficiente, o sea, que realmente se cumpla el objetivo por el cual vamos a consolar a nuestros hermanos que están sufriendo. Y para eso este taller, que son 2 sesiones, hoy y mañana, o sea, hay que venir a las 2, porque esta primera parte nos va a ir preparando para nosotros poder hacer esta labor pastoral de la gran misión a lo largo de todo, que no se va a agotar porque es muy extenso, pero hemos traído a un especialista en el tema que nos va a ayudar a tener un primer contacto y buscar darnos las herramientas básicas para poder dar este servicio a nuestros hermanos. Así que, pues, sin más preámbulo, permítanme presentarles a la maestra Rosa María Requejo. Ella es pedagoga, psicóloga, especialista en dar terapias, sobre todo a nivel familiar, de pareja. Ha realizado muchos estudios, muchos diplomados a lo largo de su experiencia laboral. Actualmente trabaja en su consultorio personal, ahí donde rinde ella su servicio. Pero miren, lo más importante, y digo yo siempre que es el plus, es que es una católica practicante. Ama profundamente a Dios, a María Santísima y a la Iglesia. Entonces, encontrar un especialista que conjugue las dos partes no es fácil, porque hay mucho psicólogo, digo yo, psicólogo, ¿verdad?, que más confunde que acerca a Dios. Pero ella tiene ese plus, y ese es el regalo, el don, la bendición, que sí tiene todos los conocimientos, y que son muchos y que son muy útiles, y vamos a ver cómo los vamos a utilizar ahora, pero también tiene una experiencia de fe muy grande. Entonces ha entendido muy bien el concepto de la gran misión y ha hecho un programa, se los digo, ya tuve la oportunidad de verlo, muy, muy completo. Así que no tiene desperdicio el taller. Ojalá y puedan tomar nota, poner mucha atención. Y bueno, pues ya si se da el tiempo, porque el tiempo es lo que tenemos en contra siempre, habrá una sección para poder ventilar sus dudas. Pero lo más importante ahorita es pongan mucha atención, tomen sus notas
y pues vamos a aprender todos. Yo también voy a estar aquí en primera fila, el padre Rafa también, porque tenemos mucho que aprender. Así que les pido para ellos un fuerte aplauso, la doctora Mari Rosy Requejo. Gracias, padre. No, pues le agradezco la presentación. Sí, soy católica y como todos tratamos de ser lo mejor, pero últimamente pecadores en el camino, tratando de moderarnos en nuestra vida. Pero bueno, mucho gusto. Ahora que el padre me comentó de dar este taller, pues lo primero que pensé es, ¿a quién le voy a dar esta plática? Y él me dice, gente católica, practicante, muy comprometida. Y cuando me dice el tema de consuelen a mi pueblo, inmediatamente me imaginé una brigada de héroes, como los que vemos cuando hay temblores. No sé si se han fijado en estos que a veces vemos que les llaman los topos, que buscan a los cadáveres y que bueno, es una cosa así. ¿Con qué cambio mis? Ok, ahí están. ¿Tú los cambias? Ok. Pues así me imaginé una comunidad como de topos, pero salvadores de almas, llevándole a Cristo almas, porque Cristo tiene sed de almas. Y todos somos misioneros. Brigadas para ayudar el cuerpo, tenemos muchas. ¿Están de acuerdo? Existen muchas. Y no podemos olvidar el último temblor que tuvimos. El siguiente, por favor. ¿Cómo olvidar aquella Frida Sofía? ¿Sí se acuerdan? Que estaba enterrada, pegados a la televisión, viendo cómo podríamos ayudar. Estábamos tristes, todos estábamos tristes por ese panorama que teníamos en México. Y es un panorama, somos un pueblo que ha sufrido temblores, violencia. Y ahora este llamado es por el tema de la pandemia. Todos hemos sido afectados de una u otra manera. ¿Están de acuerdo? De una u otra manera. Pero misioneros vamos a ser siempre. Misioneros somos todos, nada más por el hecho de ser bautizados. Es un compromiso que todos tenemos. Y yo les quiero preguntar, cuando pasó aquel temblor, Dios quiera que no llegue otro de esa magnitud y tanta tragedia que vivimos, hubo muchas brigadas de señoras que hicieron sándwiches, hicieron comidas para toda esta gente que fue a ayudar. Hubo gente que salió a orar, pero hubo otros que nos quedamos. Yo en lo particular me quedé en mi casa viendo a ver si encontraban a Frida Sofía. ¿Cuánta gente se quedó en su casa? ¿Todos salieron a ayudar? Mucha gente nos quedamos. A veces el dolor nos paraliza, a veces hace que nos movamos. Pero creo que este es un llamado nuevo el que hace el Padre con esta comunidad y además la arquidiócesis al pedirnos salgan a consolar al triste. Entonces tenemos ya una misión clara que la arquidiócesis nos está diciendo y es, no nos toca en cierto sentido ir a sacar cadáveres, pero podemos ir a consolar y no en el momento de la tragedia. Podemos seguir consolando porque somos seres tristes muchas veces, ¿ok? Entonces es una tarea que no es por esta situación de la pandemia, que por supuesto se ha acrecentado y hay mucho más sufrimiento, pero el sufrimiento es parte de la vida. Y es muy fácil decir, vamos a consolar, yo quiero consolar, pero consolar tiene su ciencia. Y esta es la parte que vamos a ir viendo durante estos 2 días. Ok. Como todos ustedes saben, existen las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Las corporales, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Son tareas sumamente específicas. ¿Quiero hacer una obra de misericordia? Pues ¿a dónde voy? Pues voy y le doy de comer al hambriento. Estamos invitados también a este tipo de apostolado, todos los católicos. Y hablamos también de las obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita,
corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, que es el que vamos a ver hoy, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los muertos. Es una tarea clara, directa y que podemos hacer tal cual nos los indican. Pero cuando hablamos de consolar al triste, pues las cosas como que se complican un poquito. Ahorita vamos a ver por qué. Pero si se fijan, vamos a atender cuerpos y almas, porque no nos podemos separar. Conforme una persona saca a alguien de los escombros o alguien está enfermo, el cuerpo está pegado al alma y hay sufrimiento, hay dolor, tanto del cuerpo como del alma. No es que solo me duela la enfermedad, también me duele el alma. Y ese dolor, ese sufrimiento, que es el que nosotros vamos a acompañar, es el que nosotros vamos a aprender a acompañar. ¿Qué estamos haciendo entonces como misioneros? Uno, vamos a llevar a Cristo. Nos volvemos instrumentos de Cristo cuando vamos a consolar al triste. Dios, misión más importante. ¿Qué es más importante, la salvación del cuerpo o la salvación del alma? Por supuesto que la del alma. Y por supuesto que la ayuda que dan los topos y eso para la salvación del cuerpo es excelente. Pero la salvación del alma y llevarle almas a Jesús es lo que a Dios lo pone feliz. Y a nosotros también, que es acercarlos a Dios nuestro Señor. Aquí menciono pandemia y siempre, que era lo que les decía al principio. Pandemia y siempre. Hoy hay un motivo importante y es la cantidad de muertes que han habido por el tema del COVID y es la cantidad de enfermedad, de sufrimiento, pérdidas de trabajo, mucha pérdida de empleo, inseguridad, miedo. Sobre todo he visto mucho a los niños chiquitos con mucho miedo, insomnio. Hay mucho sufrimiento ahorita por la pandemia. Y misioneros somos todos, ¿ok? En este sentido, porque nos podemos sentir o tener un gafete que diga soy misionero porque pertenezco a la brigada del padre Juan Carlos y del padre Rafael y yo soy misionero. Pero misioneros somos todos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos colocamos en una postura de superior. Yo voy a consolar al triste. Y no, nos consolamos unos a todos, porque de una u otra manera todos hemos estado tristes, ¿ok? Entonces, consolar al triste, ¿qué significa? Cuando llegamos a la obra de misericordia, de consolar al triste, las cosas se complican un poquito más. ¿Por qué creen? Porque lo que les decía antes, pues vas, entierras a alguien que se murió, vas, lo entierras y cumples con la tarea directa. Pero esto no, ¿por qué? Porque se trata de buscar a una persona que esté triste y darle un poco de consuelo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir por la calle y decir, oigan, ¿quién está triste? Es difícil, ¿no? Sin embargo, cuando alguien está enfermo, rápido lo sabemos. Cuando alguien se murió, rápido lo sabemos. Cuando alguien tiene hambre, rápidamente lo sabemos. Pero identificar al triste, ¿cómo podemos identificar al triste? Se trata de aprender a consolar. Cuando podamos identificar al triste y poder ver que todos en cualquier nivel sufrimos y todos tenemos un cierto tipo de dolor. ¿Queda claro? Entonces los tristes somos todos los hombres. No vamos a ir a buscar al enfermo como las otras obras de misericordia. Podemos encontrar personas más tristes que otras, pero todos somos hombres tristes. ¿Y qué es lo que pasa cuando decimos, ¿cómo es posible que yo voy a tener que consolar? Cuando yo también necesito que me consuelen. ¿Qué respuesta podemos encontrar a esto? Aquí la cosa también se complica, ¿no? Yo quiero consolar, pero necesito ser consolado. Y la respuesta es simple, como dice ahí. Y es que así es la vida, así funciona la vida. Conforme yo consuelo, también necesito ser consolado. Conforme yo amo, también necesito ser amado. Ahorita vamos a ir desenvolviendo un poquito más el tema. El arte de vivir es vivir con sufrimiento. ¿Por qué? Porque la vida así es
¿Ustedes conocen una persona que es eternamente feliz y alegre y en la vida ha tenido un solo problema, un dolor, nada? No existe. Es parte de la vida. Y empezar a saber lo que es consolar implica vivir en la verdad. Y vivir en la verdad implica ver la realidad como es. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos venden una realidad que no existe. Nos metemos a las redes sociales, vemos las telenovelas, vemos las películas y parece que es un mundo ideal al que nunca vamos a alcanzar. Nunca vamos a llegar. ¿Por qué? Porque aparecen las fotos de redes sociales o todo es una historia de amor muy lejos de la realidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar que es parte de la vida, es un drama de la vida y es que todos sufrimos, ¿ok? Entonces, sí te hago así ya. Para salir a consolar, hay puntos importantes. Si vamos a consolar, y no nada más por el hecho de una misión, que es esta misión católica 2021 de salir a consolar, sino en el sentido de que también puedo consolar a mi hijo, a mi vecino, a mi familiar. Y hay partes importantes, y es que no somos psicólogos, no vamos a dar un tratamiento psicológico a la persona que sufre. No somos tanatólogos, que es la ciencia que maneja la parte esta del duelo. Tampoco vamos como médicos, y muy importante, no somos consejeros. ¿Por qué digo esto? A veces hay consejos que los podemos decir porque son lógicos o de sentido común, pero realmente, entonces, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos los misioneros católicos? A amar, ¿ok? Cristo nos los ha enseñado y está en Mateo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso todo el mundo ya lo sabemos. Pero quiero que levanten la mano. ¿Alguien ha ido o ha tomado un curso o sus hijos han tomado la materia para aprender a amar? ¿Qué hueco tan grande tenemos? Y hay algo importante que necesito que nos quede muy claro en este sentido. Para amar hay que estudiar. Para amar hay que aprender. Hay que saber de qué se trata amar. No es como el programa de la Rosa de Guadalupe que aparece la rosecita y sentimos un aire y de pronto llamamos y nos cayó el 20. ¿No? ¿A cuánta gente de aquí les ha caído un aire, les cayó el 20 y les apareció una flor? No. Para amar se necesita orden, voluntad y constancia. Pero sobre todo una vida de conocimiento y de compromiso para aprender de qué se trata amar. ¿Ok? Siguiente, porfa. ¿Qué es el amor? Se habla mucho de amores. Ya no le entiendo qué dice ahí, me cambiaron la letra. Y de uniones sentimentales. Pero la realidad es que sabemos muy poquito de lo que significa el amor. Hay que descubrir el verdadero sentido de lo que es amar. El amor humano es un sentimiento de aprobación y afirmación del otro, por el que nuestra vida tiene un sentido. El amor es un deseo de procurar el bien de la otra persona. Y podemos decir, no, yo sí quiero mucho a mi vecina. Sí la quiero, no me meto con ella. Le deseamos el bien, no le deseamos el mal. El amor consiste en procurar el bien de la vecina, lo cual implica acción, orden, constancia, voluntad, mi uso de la libertad y mi uso de la inteligencia. El amor no es solo desear, el amor es llevar acción. Entonces, cuando yo estoy diciendo que voy a consolar al triste, ¿es un deseo o es una acción? Es una acción concreta, como todas las obras de misericordia. Es una acción concreta y vamos a ver cómo se hace. Amar es procurar el bien del otro. Entonces, vamos a ir uniendo ciertas características que necesitamos tener. Hemos hablado de amor, hemos hablado de misión, ¿sí? Y hemos hablado de consuelo, consolar al triste. Y poco a poco vamos a ir uniendo todos los significados, ¿ok? Pero como sin amor no somos nada, como sin amor no podemos consolar, sin amor no somos nada. Vamos a ver una pequeña peliculita
que nos va a recordar lo principal, que es el amor. Entonces, si yo estoy consolando, estoy amando. Pero para consolar, tengo que saber qué es amar. Entonces, empezamos con una pequeña peliculita que dura 8 minutitos. ¿Necesitas? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. ¿Y si repartiese todos mis bienes para dar a los pobres? ¿Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad? De nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no se jacta, no se envanece. Nunca se comporta indebidamente. No busca lo suyo. No se irrita fácilmente. No piensa el mal. No se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. Mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y el conocimiento desaparecerá, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces yo conoceré, aún como yo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad. Muy bien, pues lo tenemos en Corintios. Si no tengo amor, no tengo nada. Pero hay un chiste que a mí me gusta, porque dice, ¿se vale decirle a Dios, por favor, hazme culto? ¿Y por qué Dios no nos hace cultos cuando le decimos, hazme culto? Porque tiene que ver con esta parte humana que nosotros tenemos que trabajar. La gracia para amar, nos las da Dios nuestro Señor. Pero hay que movernos, hay que ir a la acción. ¿Cómo vamos a aprender a amar? ¿Cómo vamos a aprender a consolar? No es el airecito de la Rosa de Guadalupe. Tenemos que empezar a prepararnos. ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo voy a consolar? Siguiente.
Significa una vida metafísica del misionero. Cuando hablamos de una vida metafísica, no es más que una vida interior, es buscar el autoconocimiento, saber quién soy yo. ¿Por qué es importante saber quién soy yo? Porque si yo no me poseo, no tengo nada que dar. Necesito saber quién soy para que yo sepa qué es lo que puedo dar. Y necesito conocer a la otra persona para poderla amar. ¿Quién es la otra persona? ¿Quién es ese ser humano? ¿De qué está compuesto? ¿De qué está hecho? ¿Cómo voy a amar lo desconocido? Es difícil. Y necesito poderme conocer para poderme entregar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que tiene que ver con la necesidad de un acto de orden, constancia y voluntad, es el autoconocimiento. Con el autoconocimiento, por eso Cristo es el gran pedagogo. Por algo puso el sacramento de la confesión, porque nos invita al autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Esto es una vida metafísica. No podemos dar lo que no poseemos y tenemos que ocuparnos en conocernos. Siguiente. Entonces, han escuchado muchas veces la típica pregunta de ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Quién fue? Bueno, unos dicen que la gallina, otros dicen que el huevo. Ok, pues más o menos hablamos de ¿quién es primero? ¿Yo o tú? ¿Quién es primero? Conocerme a mí, conocer al otro, amarme a mí primero o amar al otro. ¿Qué es primero? ¿Quién dice que yo? ¿Quién dice que tú? Todos dicen que yo. Bola de egoístas. Bien, es un darse continuamente. Yo no soy yo sin ti, tú no eres. Es recíproco, es un equilibrio. No es primero yo y después tú, o primero tú o después yo. Crecemos juntos, vamos juntos en el camino, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo puedo conocer al otro ser humano? No se trata de ver qué color le gusta, claro que eso es importante. ¿Qué película es su favorita? ¿Qué telenovela? ¿Qué tipo de música le gusta bailar? No va por ahí. Hay que conocer al ser humano en lo que nos identifica a todos. Y es que muchas cosas nos identifican a todos. Todos tenemos una personalidad, ¿están de acuerdo? Todos tenemos un temperamento, que es con el que nacemos. Unos somos más serios, tipo inglés, ¿no? Otros somos más introvertidos, otros más extrovertidos. Ya tenemos una tendencia con un temperamento con el que nacemos. Otra parte tenemos el carácter, que es lo que se va forjando con el tiempo. Además del temperamento y el carácter que nos los da nuestra vida, tenemos heridas de nuestra vida familiar, de nuestro núcleo familiar, de nuestra infancia, de algún evento. Tenemos una historia también de alegrías y de tristezas. Todos los seres humanos, no nada más el del enfrente o no nada más yo. Todo esto nos identifica a todos los seres humanos, y es que estamos compuestos por distintas dimensiones, que es la capa biológica, dialógica, psicológica, sociocultural, existencial y mistérica. Somos como unas cebollas. La parte de afuera es la parte biológica que todos vemos. Yo aquí veo hombres y mujeres, alguien con lentes, otros con no lentes, con una chamarra, unos más flacos, unos más altos, unos más gordos. Es lo evidente. Pero viene después la capa dialógica. Conmigo mismo, no lo conocemos. No conocemos esta parte psicológica. Podemos conocer la parte sociocultural. La capa existencial y mistérica. Existencial es que ese ser humano al que buscamos amar, ese ser humano existe en este mundo por algo. Y tiene una misión. Una misión común a todos los hombres. ¿Cuál es la misión común de todos los hombres?
¿Cuáles? Pues ser felices. Cristo nos quiere felices. Y vamos a ver el tema de la felicidad. ¿Ok? ¿Cómo Cristo nos quiere felices y al mismo tiempo en sufrimiento? ¿Se entiende? No, ¿verdad? Pues lo vamos a ir viendo. Pero esta es la parte que tenemos que ver, que nos es común a todos los hombres. Tenemos distintas dimensiones. Y cuando vamos a ir a consolar o amar, ¿a qué dimensión nos estamos dirigiendo? ¿A cuál se les ocurre que vamos? A todas, porque somos seres integrales, porque el ser humano es sumamente complejo. No podemos entenderlo desde una dimensión diferente o aislada, solo desde una dimensión, no. Es a todas las dimensiones y vamos a llevar a Cristo a todas las dimensiones del ser humano. Y si estudiamos un poquito más sobre el amor, vamos a ver que estamos hechos para amar por distintas razones. Todos tenemos una identidad. Identidad implica que somos seres únicos e irrepetibles. Tenemos una dignidad que significa que somos merecedores de algo. ¿Alguien sabía que dignidad significa que somos merecedores de algo? ¿Ok? ¿Merecedores de qué? ¿Alguien sabe de qué? De la vida, la dignidad, muy bien. Merecedores de respeto. Y cuando la dignidad por su misma palabra nos dice que somos merecedores de respeto, implica muchas cosas, y entre ellas responsabilidad. Porque además somos seres sociales, y aquí podemos entrar en muchísimas cosas de la misma complejidad del ser humano. Imaginemos una licuadora. Para explicar la complejidad del ser humano, ¿qué tenemos que meter? Identidad, dignidad, misión, respeto, responsabilidad, temperamento, carácter, personalidad, heridas, historia familiar. O sea, muy difícil, ¿no? Poder entender a cada ser humano. Por eso tenemos una super tarea, que es conocernos a nosotros, para también poder decirle al otro lo que necesito. Les cuento que en el consultorio, a veces cuando tengo pacientes, les pregunto, ¿qué necesitas? Es una de las preguntas más difíciles para muchas personas contestar. Cuando alguien no sabe decir qué necesita, ¿qué podemos pensar? Muy bien, ¿y saben qué? Que hay un abandono de sí mismo. Porque tenemos un pensamiento adoctrinado. Adoctrinado significa que parece ser que hablar de mí misma, de mis emociones y de mis necesidades, eres egoísta. ¿Sí o no? Tenemos que cambiarnos el chip. Hablar de nosotros mismos no es ser egoísta. Hablar de nosotros mismos es amor a mí mismo y es amor a la otra persona. He tenido pacientes que me han dicho, oye, pero decirle a mi esposa que me siento triste y que me gustaría que me haga un pastel de chocolate porque me siento triste, y hablar de mí, para mí lo que significa que no me haga el pastel de chocolate, y todavía no los cuestionamos. Hay personas que no lo entienden. ¿A poco está bien que yo le diga a mi esposo que estoy triste, que estoy frustrada, que estoy cansada, que estoy de tal manera? Pues sí lo debes de decir y no es egoísmo. Hay que aprender a decirlo, pero sí hay que decirlo. Entonces, todas estas manifestaciones del ser humano son comunes a todos, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Son comunes a todos, y en esta licuadora de conocimientos del hombre, que es un ser muy complejo, implica que tenemos que ver al ser humano con amor, con ternura, porque son muchas cosas las que lo conforman. Ok, y vamos a entrar al tema del sufrimiento. Vamos a ver esto que nos dice Corintios. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren.
Volvemos al tema del huevo y de la gallina, ¿no? Ay, no, ¿saben qué? Como yo estoy sufriendo horrible, yo no puedo ayudar a nadie. No, es demasiada mi carga. ¿Se vale? Cristo nos está invitando a ir a consolar, porque ambos nos ayudamos los unos a los otros. No soy yo aquí la superwoman que va a consolar al que está abajo. Nos acompañamos en este proceso, ¿ok? Siguiente. Pero hay muchas formas de sufrir y vamos a verlas. El mero hecho de ser humano potencia todo tipo de dolor y sufrimiento. Ya lo habíamos dicho. No nos salvamos. Nadie se salva, ¿ok? Todos tenemos dolores, todos tenemos sufrimientos. Y también son por temporadas. A veces hay más, a veces hay menos. A veces decimos, él sufre más que yo. A veces dices, ahora me tocó a mí. ¿No? No nos salvamos. Todos y cada uno de nosotros sufrimos tarde o temprano. Y la mayoría de las personas pasan demasiado tiempo intentando transformar o huir de esa sensación. Y es lógico, ¿no? ¿A quién le gusta sufrir? Pues a nadie nos gusta sufrir. Y cuando tocamos la herida del dolor, del duelo, de la desesperación, pues duele horrible. Y es lógico que queramos huir. Lo que tenemos que cambiarnos el chip otra vez es que enfrentando el dolor, viendo la emoción y sintiendo ese dolor, es como nos vamos a sanar. No huyendo, ¿ok? ¿Vieron ahora en las noticias que se cayó en Puebla y se hizo un hoyote enorme? ¿Lo vieron en la televisión? Ok. Pues a veces hay heridas que son de ese tamaño. Tenemos una herida enorme, puede ser de abandono, de duelo, sufrimos de enfermedad, de lo que sea. ¿Qué es mejor, rodear y ver el hoyo y darle la vuelta y mejor irme? ¿O buscar arreglar ese hoyo? La única manera para sanar estas heridas es viendo la realidad y no huyendo de ella, ¿ok? Por muy doloroso que parezca. Por eso a veces se dice, la verdad duele. Pues sí, la verdad duele, pero también la verdad sana, ¿ok? Siguiente. Entonces, la logoterapia, que es el sentido que encontramos al sufrimiento de Viktor Frankl. ¿Alguien ha escuchado hablar de Viktor Frankl? Lo vamos a ver más adelante y les voy a contar de él. Pues el sufrimiento es sacrificio. Lo vamos a entender más adelante. Es un padecimiento de orden existencial que consiste en soportar y sostener un destino irreversible en aras de que sufrir, es decir, que el sufrimiento es sacrificio. Y sí, el sufrimiento es sacrificio. Vamos a entenderlo un poquito más adelante. El dolor, aquí van a encontrar varios autores explicando lo que es el dolor y el sufrimiento desde perspectivas, más bien desde palabra o etimología distinta, pero es lo mismo. Hay autores que dicen que el dolor es el dolor que se refiere al dolor del cuerpo. Me duele la muela, me duele la cabeza, me duele la cadera, me duele el brazo. Y el sufrimiento tiene que ver al dolor del alma. Y hay autores que van a ver el sufrimiento desde dos perspectivas, física y moral. Como lo quieran ver, es lo mismo. Sufrir significa, si te regresas un tantito, gracias. El sufrimiento es un estado mental, al igual que ocurre con la ofensa. Hay que ser cómplices para sentirlo. ¿Qué significa? Que la actitud es nuestra. Es nuestra decisión. Nosotros podemos controlar el sufrimiento. El dolor no. ¿Qué pasa si nos da un ataque al corazón ahorita? Digo, toco madera, Dios no lo quiera. ¿Puedo hacer algo? No. Pero ¿qué pasa si alguien llega y me lastima horrible y es un dolor espantoso? ¿Puedo elegir no sufrir? El sufrimiento moral, el sufrimiento del corazón roto, ese es el sufrimiento que sí podemos modificar.
Y ese es el sufrimiento al que vamos a llegar cuando consolamos, al corazón roto. Y que quede claro que es yo, mi corazón roto, en muchas ocasiones, voy y me junto y acompaño a otro corazón roto. Y somos nosotros con Cristo viendo el sufrimiento. Nos acompañamos, nos consolamos. Siguiente. Entonces, sufrir significa obrar, crecer y madurar. Entendido por madurez, el alcance de libertad interior a pesar de la dependencia respecto del destino. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos control del COVID, de la pandemia, de los temblores. Pues no. Pero tenemos el control de la actitud que vamos a tomar de las situaciones de las que no podemos tener control. Sí. Siempre podemos elegir. O tirarnos y hacerle la tragedia de pobre de mí, hay un mundo con un bicho que se llama coronavirus, o tomar una actitud distinta, a pesar de lo que nos ofrezca nuestro entorno. En el sufrimiento se revela la estructura trágica de la existencia y la esencia del hombre, que es ser un hombre doliente. ¿Ok? Podrían decir, ay, Rosa Mari, qué pesimista. ¿Cómo que un hombre doliente? Suena feo. Pero es una realidad y tenemos que empezar por vivir en la realidad. Más adelante les voy a explicar la diferencia entre drama y tragedia, y es como vamos a empezar a ver la vida, como drama o como tragedia. Eso llega después. Entonces las cosas pueden causarnos dolor a causa de por nuestra voluntad. Pero es muy poco probable que nos hagan sufrir sin nuestro consentimiento. Nosotros decidimos que seguimos sufriendo o no, o en qué grado o en qué nivel. Y qué actitud voy a tomar frente al sufrimiento. Resulta irónico, pero ¿por qué creen que las personas más cercanas a nosotros luego son las que más nos hacen sufrir? ¿Por qué creen? Entonces como la más queremos somos las que más lastimamos. ¿Saben por qué? Exactamente. Porque son las que nos conocen mejor. Entonces saben dónde tirar el dardo. Aquí el tema es, te conozco, pero te voy a amar. No te voy a dar dónde. ¿Ok? Pero una vez que, aunque por el enojo tiremos el dardo para lastimar al otro porque lo conozco, una vez que somos conscientes, el Padre con Carlos los espera en el confesionario, porque ya soy consciente de que conozco y estoy viendo cómo voy a herir, no estoy amando. Primer punto, poner atención. ¿Ok? Siguiente. Entonces el sufrimiento es mío. El sufrimiento es nuestro. La actitud que voy a tomar frente a él es mi decisión. Es un acto de la inteligencia, de la libertad y de la voluntad. No se hace lo mismo con el dolor. Con ese no podemos, ¿sí? Y obviamente el dolor y el sufrimiento están relacionados. No lo podemos separar. Si me duelen las muelas y ya no aguanto el dolor de muelas, pues también me duele el alma. Y me duele la preocupación, porque tengo que hacer de comer y van a venir los niños y no tengo ganas. Y los pensamientos se escalan, y el dolor y el sufrimiento caminan juntos. Siguiente. Entonces el dolor procede de la enfermedad, el sufrimiento del malestar. ¿Hasta aquí se entiende? Bueno, ya les dije lo del ataque al corazón. Entonces seguimos, ¿ok? Aunque el dolor en sí puede ser una causa primaria del sufrimiento, la actitud personal frente al dolor y la capacidad para tolerar el dolor puede tener grandes consecuencias en el sufrimiento. Es lo mismo que les había dicho antes. Siguiente, Cris, por favor. Entonces, podemos aprender a minimizar el sufrimiento, ¿sí o no? ¿Tenemos todas las fuerzas para lograrlo y hacerlo? Un fuerte sí. ¿O es mejor la victimización de pobres de nosotros porque este país se están muriendo, porque este país hay coronavirus, porque el mundo se va a acabar, porque ahí viene quién sabe qué gobierno y quién sabe qué va a pasar, y porque nos sirve de algo? Pero hay dolor. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer con el sufrimiento de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestro vecindario, de la parroquia? ¿Qué podemos hacer?
acción. Y entre ellos vamos a ver lo que es consolar y acción. Ok, entonces siguiente. ¿Alguien sabe lo que es el duelo? Ok, duelo es perder a un ser querido, perder trabajo, perder tu casa. Ajá. Son las pérdidas que tenemos todos a lo largo de la vida. Las diferentes definiciones del duelo tienen en común en que se trata de un proceso homeostático, cuya finalidad es que el doliente se adapte a la pérdida para continuar con su vida viviéndola en plenitud. Se supone que estamos de pronto en una buena racha, estamos con un bastante equilibrio y viene el duelo, viene un dolor, viene un sufrimiento que nos parte en dos. No lo esperábamos y de pronto llega, ¿no? Ese es el duelo, que no nada más está relacionado con la muerte física de un ser querido, o sea, con la pérdida de la persona. Está relacionado con muchas pérdidas. Divorcio, familia, hijos que se van. Bueno, hasta una mamá que por primera vez lleva a su niñito al kinder vive un duelo, porque ya no lo tiene en la casa. Seguimos. Hay etapas en el duelo. Aprendizaje, bueno, empieza la crisis, negación, enojo, depresión, aceptación y aprendizaje. La crisis es cuando viene el problema. La negación es que a veces no queremos ver lo que está pasando, es que preferimos no ver a ver la realidad. Es que prefiero no ver, porque ver duele. Pero está bien, es parte del proceso. No es que digamos que está mal la negación, es parte del proceso y lo vamos a vivir. Y lo vivimos. Hay también enojo, hay depresión, hay aceptación y finalmente hay aprendizaje. Que no se malentienda que todo este proceso del duelo es un ciclo así, tal cual como se ve ahí y llegamos al aprendizaje. Se vive todos. Saltamos del enojo a la negociación, de la aceptación a la depresión, así estamos. Hasta que llegamos ya a una parte donde encontramos la aceptación del dolor. ¿Ok? Seguimos. Entonces, si se fijan, el proceso del dolor existe, hay pasos. Más no quiero que lo tomen como paso 1, paso 2, paso 3. Podemos cambiar. Si vamos a consolar al triste y nos vamos a consolar a nosotros mismos también con nuestro propio diálogo, pues necesitamos conocer qué es lo que pasa con el duelo. ¿Ok? Entonces, lo natural, la negación, es esta parte del rechazo, de la huida. Prefiero no ver. Ay no, ¿sabes qué? Yo ya no prendo la tele, yo ya no quiero, traigo un dolor tremendo. Me enojé con mi esposo, prefiero no ver. Se murió mi papá, prefiero ya no. Entonces me voy a huir al trabajo. Ahorita tengo, por ejemplo, una paciente que acaba de morir, 2 personas de COVID en su vida, su abuelo y su tío abuelo, los 2 se contagiaron, 2 señores ya mayores, de 87 años, ella es una jovencita, llega con mucho dolor al consultorio, pero después de mucho tiempo de estar huyendo del dolor. ¿Cómo huyó? Leyó de todo, vio todas las series que se puedan imaginar, salió a todos los antros que se puedan imaginar. Bueno, antros, entre comillas, reuniones entre amigos porque está cerrado, ¿no? Huir. No lo podía crear. Hay una parte de negación que es natural, pero ya después de mucho tiempo, ya hay que poner atención y ver la realidad. ¿Duele que ya no esté el abuelo? Sí. Y me duele mucho, pero no puedo negar o fantasear. Hay que ver el dolor como es y llorar y escuchar nuestras propias lágrimas, porque huyendo no vamos a sanar esta herida. Volvemos a lo mismo. La verdad duele, pero vamos a salir más pronto que huyendo del dolor. ¿Ok? Si esa primera reacción se supera y se reconoce con realismo el hecho doloroso, entonces ya se está
ya existe la posibilidad de poderlo afrontar. Mi abuelo se murió, pues ahora sí voy a tratar de afrontar este dolor. Fulanito se enfermó, pues ahora sí. Y si entonces yo huyo de mis propios pensamientos y situaciones, no enfrento nada y así me voy por la vida. Siguiente. Conforme pasa el tiempo, en la etapa de negociación, a veces pensamos, les pongo el mismo ejemplo, pues qué buena suerte tuvo mi abuelo, porque se murió de un infarto rápido, no estuvo en un hospital internado ahí. Les pongo este ejemplo. Ahí está empezando a haber un poco de negociación. Oye, y qué buena suerte, porque pues ya tenía casi 90 años, vivió un buen. ¿Se fijan cómo nuestros pensamientos empiezan a buscar la aceptación a pesar del dolor? Y dirán así, qué fácil, es un señor mayor. A él sí, fácil podemos empezar a negociar. Pero ¿qué pasa cuando es un niño? Está difícil, ¿no? Pero se puede. Porque a todo tipo de problema siempre hay una solución. Y cuando hablamos de sufrimiento, siempre hay una actitud que elegir. Siempre. Siempre hay una actitud que elegir. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros enfrentamos este dolor y lo aceptamos? Es que empezamos a tener una sensación de dominio. Entonces yo ya puedo controlar mi propio sufrimiento, yo ya tengo el control de esta herida. Ya no es el gobierno, ya no es el COVID, ya no son otros. Yo tengo el control y cuando tengo dominio empiezo a sentirme un poco más seguro. Porque ya no estoy entregando a nadie el poder lo tengo yo. ¿Ok? ¿La que sigue? Entonces pasamos por todo este proceso. ¿Se necesita valentía? Sí. ¿Se consiste en amar lo aceptado? Sí. Se habla de la cruz. ¿Cómo voy de tiempo, padre? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Llevo 1 hora? Ok. Consiste en amar lo aceptado. Oh, híjole, qué difícil. Pues qué mejor ejemplo que Cristo. Pero a veces decimos, no, Cristo pues era Dios, ¿no? Y pues Él amó su cruz, ¿ok? Pero tenemos muchos casos de gente que tienen cáncer, tienen enfermedades y aman su cruz. ¿Cómo le hacen? Por supuesto que es una gracia de Dios. La aceptación del dolor, de la pérdida, del duelo, si lo llevamos a oración, nos va a llevar, y es lo deseado, a amar nuestra cruz. Cualquiera dirá, híjole, qué tarea tan difícil. Pues a eso estamos destinados, a no solo aceptar la cruz, sino amar la cruz. Y la vida de los santos, mucho se explica desde esa perspectiva. Cómo el Padre Pío, teniendo estigmas, amaba su cruz. Si le sangraba las manos y los pies. Hay muchas vidas de santos que no se explican cuando no hacemos esta vida metafísica de buscar el sentido redentor que tiene el sufrimiento. Porque trascendemos el dolor, vamos más allá de lo que es el dolor. Entonces, no se trata solo de aceptarlo, sino de negociar y ver el sentido que tiene. Siguiente. Entonces, ¿por qué y para qué sufro? Cuando han habido temblores o cuando en esto de la pandemia, siempre nos preguntamos ¿por qué? Es inevitable, ¿ok? Es un castigo merecido. México se lo merece, o el mundo se lo merece, o yo nací con muy mala suerte. Soy muy desafortunado porque me pasa esto y me pasa lo otro. ¿Será porque soy débil? ¿Será porque tengo mala suerte? ¿Será porque Dios no me quiere? Siempre cuando hay duelo, nos acercamos a una parte límite que nos lleva a filosofar a todos, a buscar respuestas. En los porqués no va a haber la respuesta, sino en el para qué.
porque apunta más a la finalidad del dolor y se encuentra más relacionado con el sentido del dolor. El por qué a veces está difícil, ¿no? Pero el para qué nos va a ayudar a encontrar. Entonces vamos a ver unos ejemplos de para qué, por ejemplo. ¿Cómo puede beneficiarme este sufrimiento? Una pregunta. ¿Se trata de una oportunidad que se me ofrece para obtener algún bien? ¿Qué relación guarda con el proyecto que me ha trazado en la vida? ¿O cómo lo puedo aprovechar para ayudar a los demás? ¿Es un medio para acercarme a Dios? Ciertamente el dolor mantendrá en todo momento su negatividad objetiva, que como se ha dicho, viene del mal, porque no lo queremos. Somos nosotros con nuestra actitud quien va a buscar la parte positiva de este sufrimiento. Y volvemos, es una decisión. Dos posturas, perspectiva negativa y perspectiva positiva. Perspectiva negativa, pobre de mí, soy víctima, me va muy mal en la vida, todo está mal, todo es negro. Perspectiva negativa. Y perspectiva positiva, pues tratar de ver la luz dentro de tanta oscuridad. Hoy, esto se me olvidó decírselos, pero hoy, esta sesión de hoy, es para prepararnos nosotros, ¿ok? Porque lo principal es el autoconocimiento y buscar enamorarnos del conocimiento del otro. No nada más en su individualidad, sino en todo. Como misioneros tenemos que conocer al ser humano, esto es antropología. No podemos consolar si no sabemos a quién estamos consolando. Mañana vamos a hacerlo mucho más práctico. Vamos a hacer ejercicios de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces el dolor, el sufrimiento, transforma el corazón. Posee un valor tanto humano como espiritual, nos puede transformar y perfeccionar en el nivel antropológico de nuestras principales facultades humanas, la inteligencia, la voluntad y la afectividad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué transforma el corazón? ¿Alguien quiere decirme por qué digo eso? Alguien, por acá había gente muy participativa. ¿Por qué transforma el corazón? ¿Por qué? Si lo atacamos de la manera negativa, pues nosotros mismos vamos a enfermar. Exacto. ¿Sí escucharon? Bueno, sí transforma el corazón porque trasciende a otra dimensión también. Trascendemos a otra dimensión. ¿Qué significa a veces trascender a otra dimensión? Pues amar la cruz es trascender trascender el sufrimiento. O sea, ver a una persona que tiene cáncer y que sonríe y dice: Señor Jesús, te ofrezco mi sufrimiento, es trascender. Ya estamos yéndonos a dimensiones espirituales de cercanía y de amor hacia Dios nuestro Señor. El sufrimiento es una oportunidad de crecimiento y es una oportunidad de acercamiento a esta vida espiritual, porque a veces nos sentimos secos, ¿no? A veces como que los huesos están secos. El sufrimiento a veces nos llena de vida, aunque parezca contradictorio. ¿Ok? Entonces, a esto, cuando amamos el sufrimiento, pues es un amor heroico. ¿Ok? El amor de Cristo fue heroico, eso es indudable. Pero nosotros podemos sufrir de manera heroica. Sufrir de manera heroica es buscar trascender lo que nos toca vivir, el sufrimiento y el dolor de todos los días y del día a día. ¿Ok? Ok, la que sigue. Entonces, el sufrimiento enriquece la inteligencia también. Híjole, van a decir, el padre Juan Carlos invitó aquí a alguien que viene a promover el sufrimiento.
padre, le van a decir que no me vuelve a invitar. Pero es inevitable ver la realidad, ¿sí o no? El sufrimiento ahí está. Entonces vamos a decidir ahorita, ¿vamos a ver la parte positiva o la parte negativa? Con una buena actitud, ¿ok? Entonces, el sufrimiento enriquece la inteligencia. ¿Por? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por qué sufrir enriquece la inteligencia? Excelentemente bien. Nos lleva a abrir panoramas, a ver otras opciones, nos da libertad, podemos elegir entre diferentes cosas. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Ya no sé qué dije. ¿Alguien qué? Ah, sí, que si se les ocurre otra cosa, ¿por qué enriquece la inteligencia? La experiencia, muy bien, porque nos da madurez también. ¿Qué más? Fíjense que el sufrimiento también nos lleva a esa vida metafísica, nos lleva a conocernos mejor, a pensar un poco más sobre nosotros y a ver las cosas con mayor realismo y objetividad. Si estoy en el hospital, pues veo las cosas realistas y objetivas. Me duele porque me duele. Y el pensamiento de muerte viene inmediato. Híjole, ¿qué tal si me muero? ¿No? O nosotros o cualquier ser querido. Híjole, ¿qué tal si se muere? ¿O qué tal si sí se nos murió? Vemos las cosas y empezamos a valorar las cosas desde una dimensión mucho más real. ¿Cuánto tiempo perdido? O todo lo que no hice y debía hacer. O el límite de la muerte nos lleva, gracias Padre, a pensar, tengo que renovar, tengo que cambiar, tengo que hacer otras cosas. Entonces, ¿enriquece la inteligencia, sí o no? ¿Ok? Perfecciona la voluntad. Aquí hay gente muy lista y todas las preguntas las han hecho muy bien. ¿Por qué perfecciona la voluntad? Exacto, era lo que les decía al principio, porque hay un orden y una constancia. La constancia es la acción, entonces la voluntad la empezamos a dominar y empezamos a actuar de acuerdo al objetivo que queremos. Entonces la voluntad está aquí, pero además nos conduce a la humildad. ¿Por qué el sufrimiento nos conduce a la humildad? Porque empezamos a ver que somos seres sufrientes igual que los otros, y la empatía de este dolor mío te puedo entender mucho mejor a ti que estás pasando lo mismo que yo, o que yo ya pasé, o que estamos pasando juntos. Volvemos a lo del principio, es un nosotros con Cristo al centro, viéndolo de afuera, nos volvemos más empáticos. Y bueno, pues transforma el corazón. Lo de transforma el corazón ya lo habíamos visto. Y es importante saber que hay que amar y al mismo tiempo ser amados. No se trata nada más de puro entrega y entrega y entrega y no recibir nada. Volvemos al huevo y a la gallina. Pero hay cosas que pasan que son increíbles en el ser humano y que tenemos que poner atención, no en los otros, porque esta sesión de ahora es para vernos a nosotros por dentro, no para ver a los demás. Porque a veces hay personas que somos muy amadas, pero no recibimos el amor. No nos damos cuenta que nos aman y no sabemos recibirlo. Y entonces aquí viene para que vean la diferencia que hay en una cruz de un entorno que no tenemos control, pero también hay cruces que nosotros elegimos. Entonces, ¿voy a amar la cruz porque nadie me quiere? Pues no. Ajá. Entonces, hay que saber qué tipo de cruces estamos cargando y qué tipo de cruz es la que voy a amar. Por eso el autoconocimiento, porque el demonio es muy sutil para engañarnos. Podemos decir, nadie me quiere, pobre de mí,
voy a cargar mi cruz. Y resulta pues que no. Estamos totalmente equivocados. Estamos cargando una cruz que yo me inventé, una cruz que no era. ¿Ok? Siguiente. Entonces, Juan Pablo II dice, la alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento, que era lo que pensábamos antes. ¿Para qué sufro? Encontrar esta negociación. ¿Para qué habrá pasado esto? ¿Qué querrá Dios de mí? Y empezar a tener esta vida metafísica. ¿Ok? ¿Ya se están durmiendo? ¿Ya los estoy aburriendo? Si no, hacemos unos ejercicios así rápido, ¿no? ¿No está aburrido? Ok, que siga. Entonces, siempre puedes sufrir y por todo tipo de motivos. Podemos sufrir. Bien, gracias. Se puede sufrir debido al pasado o al futuro. Se puede sufrir por sí mismo o por los demás. Se puede sufrir por lo que tiene o por lo que no tiene. Se puede sufrir porque su Dios le hace sufrir y porque Él no le hace dejar de sufrir. Puede sufrir por amor, por arte, por ambición o por el mero hecho de sufrir. Y puede sufrir porque se niega a apagar su sufrimiento y hacemos sufrir a otros. ¿Queda claro? ¿Cuántas veces el sufrimiento no nos trae una ganancia secundaria? Porque si yo me tiro diciendo que me duele y me duele y me duele y me duele y no me curo, pues me conviene porque mi mamá o mis hijos pues me traen de comer a la cama, me trajeron una televisión, estoy súper entretenida aquí, abusando de los que están alrededor. Aquí se ríe usted. ¿Por qué se ríe? Para que todos lo escucharan. Hace rato usted hizo una pregunta que dónde estábamos en el temblor. Yo tenía 11 horas de operado, estaba en Oncología Centro Médico, en un cuarto piso que es un 7º piso. Imagínense dónde estaba yo, por eso me estaba riendo, porque ahí sí aprende uno realmente qué es sufrir y qué es dolor. ¿Qué es sufrir y qué es dolor? Y qué es dolor. Pero platíquenos la experiencia que vivió, ¿sí entendieron? Temblor, oncología. Estaba en oncología, recién operado. 11º piso. La experiencia que viví fue que no era el primero que me tocaba, me tocó el del 85, no me tocó así como esta vez, pero ya el Señor me tenía preparado. Yo había, para no sufrir y para vivir eso en experiencia de la gente con la que estuve. Padrísimo. El sufrimiento Ya era algo que yo había visto para poder saber que yo podía superar ese sufrimiento. Un aplauso para el Señor. Qué bonito testimonio, ¿sí o no? Pero estoy segura que como él todos tenemos una historia. ¿No? ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo un duelo, para mí es muy doloroso. Y yo puedo seguir milímetro a milímetro. ¿La escucha? Okay. Que lo hable porque se tiene que ir en la transmisión. Entonces, sin el micrófono. Con el micrófono. Yo no opino lo mismo. ¿Con respecto a qué? Al dolor y al sufrimiento. Ok. Y a decir que tú te haces para que te ayuden y todo este rollo, ¿no? El dolor es muy grande, ¿no? Entonces, es un terremoto emocional, no se puede hablar con groserías, porque cuando tú vives un duelo, claro que existen todas esas etapas: la negación, la impotencia, la frustración, la culpa, el enojo, la tristeza, y es un terremoto emocional, y un terremoto emocional y un derrumbe en tu alma, se corrompe todo. Es como cuando tú tienes una herida en el cuerpo, la herida del cuerpo se ve, como tú lo dices, y tú vas al hospital y tienes un proceso para curarte. La herida del alma también. Y entonces tú tienes que empezar a reconstruirte poco a poco. Y a veces
se destruyen las familias porque no te entienden el dolor que tú tienes. Así es. Y te enojas y dices groserías y te enojas con Dios porque el dolor es tan grande, que no te estás haciendo. Es mi dolor tan grande, que es como, yo me siento como en una barca, haz de cuenta, se cayó la persona al mar. Pero para todo el mundo sigue igual, para ti no. Tú tienes que seguir en esa barca. Así es. Moviéndote tú sola. Así es. Y pasan todos los demás en su barca y te dicen, échale ganas. Y no es échale ganas, en ese momento es un terremoto. Es como si tú estás en el hospital, se te rompieron tu pierna. Es obvio que vas a sentir enojo, ¿no? Así es. Y van al hospital, pero el alma no. Para mí... Se me pierde un poquito el sonido. Okay. No sé ustedes si... No sé si se escucha bien. Captan todo, se me pierde un poquito el sonido. Se pierde el sonido. Entiendo muy bien, lamento esta parte, pero no entiendo la parte que no estás de acuerdo. O sea, un poco para el sufrimiento. O sea, ¿cómo te diré? El sufrimiento es como si yo me pellizco, ¿no? A propósito. Pero el dolor, no me estoy pellizcando, el dolor ahí está. Claro. Ahí está. Pero la gente no te puede entender hasta que lo vi. Por supuesto, ¿no? El dolor, por eso hablamos, es un sufrimiento personal que estamos hablando del autoconocimiento. De hecho, cuando fallece un ser querido, pierdes el sentido, lo pierdes. Porque estamos hablando de un proceso. Y ese sentido te pueden decir, no tiene sentido común, se te van las ganas, se te va todo. Sí, porque... Entonces, no es tan sencillo. No. Para mi punto no es tan sencillo, es muy difícil. Por supuesto que no es sencillo. Te aseguro que si le preguntamos a... ¿Cómo te llamas? Mari Rosy, nada más si quieres para terminar para no que se queda. Sí. Sí, eso no sirve. Sí, creo que no. Sí, lo que trata de decir la hermana, ella está viviendo un proceso de duelo que yo creo que todos hemos vivido, todos los que se nos ha muerto el papá, la hermana, la entendemos perfectamente, pero el entenderla no quiere decir que vamos a sufrir igual que ella, porque como dicen, solo las ollas saben los hervores de sus caldos, ¿no? Entonces ahorita escuchándola, sí, yo creo que es el dolor, sí, y el dolor tal vez lo vamos a tener toda la vida, ¿no? Es un proceso, aquí nos lo presentan como un proceso, no es fácil, porque ese proceso puede durar toda la vida, porque en la parte donde tú no le echas, como dicen, las ganas porque estás sumergido en todo dolor, puedes estar 20 y 30 años, y por eso es muy importante la fe y la conciencia. Yo les puedo decir, por ejemplo, yo soy el más chico de mi familia, cuando se murió mi papá, yo siendo el más chico, consolé a mis hermanos mayores, ¿y cuál fue la diferencia? Mi experiencia de Dios. Eso fue yo tenía 20 años cuando se murió mi papá. ¿Y por qué tenía que consolar a mi media hermana de 50 si ella tenía más experiencia de vida? La diferencia fue Dios. Gracias, Padre. No sé si hasta aquí vamos claros. La parte del sufrimiento y del dolor, por supuesto que cada quien lo vive en su propia intensidad. Cada quien lo vive en su propia intensidad. No es que todos estemos hechos en serie y seamos robots en serie, porque ni los problemas son iguales, ni el sufrimiento es igual, por eso hablábamos de antes, ni el temperamento, ni la fuerza de resiliencia, ni la voluntad, ni el carácter, ni las circunstancias. Por eso entramos en esta parte de la individualidad. Es muy válido que digas que yo no estoy de acuerdo porque estoy viviendo ahorita esto. Ella con su sentimiento, con su dolor, con tu proceso, es individual. Y esto es una invitación precisamente a eso. También con los sacerdotes, que yo busqué ayuda con los sacerdotes. Y entonces yo dije, necesito ayuda. Y fui con el sacerdote y le platiqué. Una vez, le platiqué, y otra vez le platiqué. Y la tercera, dije, padre, necesito confesarme. Y me dice, ¿cómo? Me dice, tienes que prepararte. Y digo, ¿cómo me preparo? Tengo prisa. Te va a servir mucho esta parte de cómo es consolar. ¿Ok?
Estás buscando compañía, estás buscando empatía, estás buscando... Ok, aquí, si quieres luego hablamos aparte, para que tengamos una sesión solitas. No lo voy a exponer, ¿no? Pero, obviamente cada quien su historia. Estamos hablando de manera general. Pero tampoco podemos culpar porque yo no recibo consuelo. O porque alguien no me pudo atender. Todo es una serie de circunstancias distintas, que cada quien la vivimos de distinta manera, ¿sí? Entonces, vamos a continuar para que no se nos haga tarde. Vamos a ver esta parte de drama o tragedia, querer o desear. Tiene que ver con el sufrimiento, ¿ok? Entonces, yo tuve un profesor que decía de esta manera, el maestro Oscar Perdiz, siempre lo cito, porque él hace todo un libro acerca del amor. Y él dice lo siguiente, y tiene mucho que ver con el sufrimiento. ¿La vida es drama? Sí, es un drama, la vida es un drama, y lo vimos desde el principio. Nacer duele. Tenemos frío, tenemos hambre, tenemos que trabajar para comer. Tenemos pandemias, tenemos dolor, tenemos muchas cosas. ¿Eso es ver el sufrimiento, la realidad, sí o no? Ok, ahorita que están de moda los millennials, he escuchado jóvenes imaginándose un mundo que nunca ha existido, ni va a existir jamás. Y le tiran a una utopía, un cuento de... La vida es drama, ¿ok? ¿Cuándo se convierte en tragedia? La vida se convierte en tragedia cuando dejamos a la deriva o a que las circunstancias tomen el control de nuestra propia vida. Esa es la diferencia entre el drama y la tragedia con relación al sufrimiento. En el drama yo llevo el control. En la tragedia los demás llevan el control. Entonces sí, la vida es un drama. No lo hagamos tragedia. Sí, la pandemia es un drama. No lo hagamos tragedia. Tragedia es culpando a los demás de mi drama. ¿Ok? Y bueno, creo que ya he hablado varias veces. Querer o desear. Una cosa es querer, y querer nos lleva a la acción, y otra cosa es desear. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Entonces vamos a hablar del sufrimiento a la felicidad. ¿Ok? Temas difíciles de entender. ¿Cómo vamos del sufrimiento a la felicidad? Nos queda todavía media hora. Descubrir el sentido del sufrimiento para valorarlo y en esta medida aceptarlo, inclusive amarlo. Amar el sufrimiento obviamente va acompañado de una vida espiritual y de oración. ¿Sí? No está fácil, como decías, no es fácil. Pero es un acto de voluntad, de sacrificio, oración, entrega, meditación, vida metafísica, encontrar los paraqués, ¿ok? Y es el grado más alto de la aceptación, obviamente. Es el grado más alto, todo es un proceso, es el grado más alto. No significa que lo provoque, porque si no volveríamos a la negación. De la en el que el dolor, lejos de destruir a la persona, es un instrumento que la transforma y la perfecciona y la hace ser más. ¿En qué consiste esa transformación y ese perfeccionamiento que el sufrimiento puede producir en quien lo padece? En otras palabras, ¿cuál es el valor del sufrimiento que hace ser más a la persona? ¿Por qué nos hace ser más? Y nos vamos a preguntar, ¿el hombre sufre de manera más profunda si no encuentra una respuesta satisfactoria? ¿Sí o no? Sufrir por sufrir es masoquismo. Sufrir entregándolo, ofreciéndole, buscando un sentido de vida, es ser más, es trascender. Y lo que estamos buscando es que el sufrimiento trascienda en nosotros
y entenderlo para poder ayudar al otro, ¿ok? ¿Resulta compatible la felicidad con el dolor? Ok, ¿qué es felicidad? Es que vamos a empezar por ¿qué es felicidad? Ajá. ¿Perdón? Es un estado de ánimo. Estar en gracia de Dios. Podemos ver la felicidad desde muchos conceptos, pero hay algo que no entendemos muy bien. Vamos a diferenciar lo que es felicidad con alegría. Una persona alegre, tiene algarabía, baila, hace una cosa y hace la otra, pero la felicidad va acompañada de todo esto. Va acompañada de sufrimiento, va acompañada de dolor. Y se puede ser feliz, pero no hay que confundir. Porque entonces quiero que entendamos que la felicidad es poder saltar todas estas vallas, todos estos dolores, todos estos momentos difíciles que pasamos y ser felices. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cristo era feliz? ¿Por qué? Si siempre lo veo, ¿qué le dirían a mi hija que siempre me preguntaba eso? Cristo no es feliz porque está crucificado, porque siempre está llorando, porque siempre tiene cara de etcétera, ¿no? Así me decía. Y ahorita todos en conjunto dijeron que Cristo sí es feliz. ¿Por qué? Ok, entonces ¿por qué si decimos que Cristo era feliz? Cuando yo pregunto ¿qué es felicidad? Todo mundo lo pone a la satisfacción de la vida material y de la vida presente. Entonces yo no soy feliz porque estoy enfermo. Yo no soy feliz porque no tengo dinero para esto. Yo no soy feliz porque esto y por lo otro. ¿Y por qué Cristo sí era feliz? Ok. Ajá, muy bien, es que la felicidad no es un estado al que se llega, no es a veces sí y a veces no. Vivimos en un estado de dramas, tragedias, buenos momentos y podemos ser felices. Hay que leer un poquito Aristóteles para que lean cómo Aristóteles explica lo que es la felicidad, el brincar el dolor. El vivir con el dolor, el aprender a esto, no es que ya llegué a la felicidad, gracias, ya me voy. ¿Eso existe? Es una constante búsqueda, pero además, no es que ya llegué, ya la conseguí. Y otra cosa, la felicidad no viene de afuera hacia mí. Es una decisión también, viene de adentro hacia afuera. Entonces, ¿también? Así es. Exacto. Damos gracias por las penas, damos gracias por las alegrías, damos gracias por los obstáculos, ofrecemos el sufrimiento. Eso es alegría. ¿Cuántos presos en la cárcel no son mucho más felices que muchos libres que están en la calle? ¿Cuántos enfermos en los hospitales tienen unas sonrisas mucho más grandes que el más sano que está en la calle? ¿Qué está pasando? ¿Qué están qué? Mutiladas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Personas mutiladas que sonríen y hacen trabajos, mensualidades, etcétera. ¿Son felices? Son un gran ejemplo y enseñanza para todos y hay que empezar a observar. Me voy a ir un poquito más rápido porque se me está acabando el tiempo. Entonces vamos a hablar de Víctor Frank, ya estamos casi terminando. Víctor Frank, ¿alguien lo conoce? Exacto. Él estuvo en los campos de concentración, vio cosas espantosas. Vio a sus propios compañeras de celda de la cárcel que se aventaban contra los cables estos de alta tensión, vio cómo se morían, cómo se moría la gente. Muchísimo sufrimiento en ese campo de concentración. Las invito a leer el libro
porque se llama El hombre en busca de sentido. En busca de sentido. Víctor Frank. Es un libro que todos tenemos que leer, Por favor, búsquenlo. Él encuentra cómo es posible que una persona como él, en un campo de concentración, con todo el sufrimiento que él relata en el libro, es impresionante el dolor que le causaban adentro de ese campo de concentración. Y él crea pues toda una teoría de en busca del sentido. Les traje un video para que lo vean en vivo, ¿ok? Y les voy a leer un poco lo que dice. Encontrar el sentido de la vida es el impulso principal de un ser humano. El significado para cada persona es exclusivo, específico de su vida. Por eso les decía, no estamos hechos en serie. Para tener una vida gratificante, cada persona debe descubrir y lograr su propio significado. Mi dolor no va a tener el mismo significado que para mi compañera de al lado del hospital. No es el mismo significado, no es el mismo sentido. Y si no lo puede hacer, se sufre una frustración existencial. ¿Qué significa? No encuentro el para qué. No encuentro el para qué y me estanco. No trasciende mi dolor. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el vacío existencial? La persona sin una meta, sin una misión, carece de su propia humanidad, porque la misión está inscrita en nuestra propia naturaleza. ¿Ok? Entonces caemos en el conformismo, en el ahí se va y en la tragedia, que es por donde la veleta me vaya llevando. ¿Ok? Se trata de un objetivo que nosotros elegimos, no nos los da la vida, nosotros lo elegimos. ¿Ok? No hay que buscar un gran significado. Los momentos presentes están llenos de sentido de vida. Los momentos presentes, nuestro deber de estado. El esfuerzo por acoger el optimismo trágico. Hay un optimismo trágico. Padre, ¿puedo decir una grosería? Una. ¿Han oído a Odín Dupeirón? ¿Han oído lo que él dice? El pensamiento mágico, pendejo. A eso le llama cuando hacemos un mundo de fantasía o de optimista tan lejos de la realidad. Cuando nuestras expectativas están acá, pero nuestra realidad está hasta acá. ¿Ok? O sea, hay que ser optimistas, pero realistas. ¿Ok? O nuestro sentido de vida que tenga que ver con nuestro estilo de vida y con nuestras posibilidades también. ¿Ok? Y la felicidad, al igual que el éxito, debe de ocurrir. ¿Ok? Debe de ocurrir. Tenemos una mira hacia dónde vamos. ¿Ok? Siguiente. ¿Los conocen? ¿A cuál? ¿A cuál conocen? Él es muy conocido. ¿Ella cómo se llama? Virginia. ¿La del medio la conocen? La del medio. ¿Y a él? El de los lentes es Víctor Frank. Ahorita lo van a ver. Esta chica que está aquí, yo la conozco, y si el padre quiere, podemos conseguir que venga a darnos su testimonio. Ella de jovencita, saliendo de un antro, había disparos y le cayó uno en la espalda y quedó parapléjica. Hoy parapléjica, ha trascendido de tal manera su dolor y su sufrimiento que ha logrado perdonar a la persona que le disparó por medio de la oración, por medio de una búsqueda a Dios. La vida totalmente se fastidió, hubiéramos pensado. Me encantaría que la conocieran para que vieran de qué manera ella se encuentra a sí misma. Hay un autoconocimiento, un valor de nuestro propio sufrimiento, y sale a los demás y entregar su propio testimonio, que ha movido muchas almas. Bueno, este chico Nick Vujicic, seguramente lo han visto muchas veces,
qué mejor ejemplo. Y está la señora Virginia Sende, donde pues el sufrimiento de ver a su hija quemada, ¿no? Todos sabemos la historia. Y pues ya hizo todo un hospital. ¿Es trascender el sufrimiento, sí o no? Ellos se preguntaron el por qué o el para qué. Ok, ¿ellos vieron la vida como drama o como tragedia? Como drama. ¿Y son una bola de infelices? Claro que no. Trascienden el dolor. Seguimos. Entonces, todos los hombres quieren alcanzar la felicidad porque es la misión que tenemos todos, ¿ok? Y esta se alcanza a través de una vida virtuosa, porque la virtud asegura una felicidad duradera y no transitoria, dependiente de placeres o de objetos. La felicidad es la consecuencia natural de una vida virtuosa, que es la virtud. Santo Tomás nos los explica claramente. Pues tratar de ser mejores todos los días. Fe, esperanza, caridad. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Todo modificarnos continuamente, buscando ser mejores, trascendiendo, nos lleva a la perfección como hombres. Santo Tomás de Aquino dijo, el hombre puede llegar a ser perfecto. Y un alumno preguntó, pero para nada, porque un hombre no puede volar. Y el profesor le dijo, el hombre puede llegar a ser perfecto en cuanto a hombre que es. Y Dios nos dio todas las cualidades en acto, estamos súper bien equipados para llevar a potencia lo que Él tiene planeado para nosotros. Estamos equipados con todo. En conclusión, quien realmente conoce no puede obrar mal. Entonces estamos un poco haciendo resumen. La importancia de conocer, porque quien conoce va a obrar bien. Si no conocemos, pues no podemos ni elegir entre dos cosas buenas o entre una buena y una mala. Simplemente es una tragedia y vamos conforme pues la vida nos va llevando, ¿no? Quien obra mal es quien no conoce. Quien no ha emprendido el trabajoso examen de sí mismo hasta descubrir lo que realmente debe saber para ser el hombre que debe ser. Parece filosofía, pero después de todo esto creo que lo entienden. Parece complicado. Suena muy elevado, pero estoy segura que ya lo entienden. ¿Ok? Por eso es tan importante que aumentemos nuestros conocimientos. ¿Sí? Y siguiente. Vamos a ver una entrevista a Víctor Frank y van a ver el testimonio y cómo crea su teoría. Este es importante. ¿Ok? Dura poquito. Dr. Frankl, what is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also if need be in Se los voy a leer, ¿ok? of the worst De las peores condiciones. Esto es exactamente lo que se podía observar. Bajo condiciones extremadamente severas de estrés o trágicas. Piense, por ejemplo, en personas viviendo varios años en las peores condiciones, como los prisioneros de campos de guerra. Hay mucha literatura psiquiátrica acerca de eso. O por lo mismo, en campos de concentración. Y esto es lo que debería reconocerse. Las personas son libres. Y si usted observa o estudia las vidas de estas personas,
en un modo desapegado, realista, empírico, estrictamente científico, un modo diferente al que usted lo presentó y lo comentó, entonces las personas obtienen la imagen, la impresión de un ser humano como algo, no alguien, algo que está completamente determinado. Y reconocen y admiten la libertad y la responsabilidad. La responsabilidad por sí mismos, la responsabilidad de hacer algo o alguien de sí mismos. Entonces su filosofía básica es que la vida tiene sentido bajo cualquier condición, pero qué tan fácil es cuando hay un sentimiento de desesperanza, de desesperación, reconocer este sentido. Permítame presentarle una definición algo extraña de desesperanza. Tal como estoy acostumbrado a proclamar la desesperanza, puede ser explicada en términos de una ecuación matemática. D igual S menos P. ¿Qué significa desesperanza? Es sufrimiento sin propósito. En la medida en que un individuo no puede ver, no puede encontrar ningún propósito en su sufrimiento, ya acabo ahí. Estará proclive a la desesperanza y bajo ciertas condiciones el suicidio. Pero en el momento en que puedan ver un sentido en su sufrimiento, pueden moldearlo en un logro. Pueden moldear su predicamento en una conquista en el nivel humano. Pueden convertir sus tragedias en un triunfo personal. Pero deben saber para qué. ¿Qué debería yo hacer con esto? Pero si las personas, como tantos segmentos de la sociedad, la población de hoy en día, no pueden encontrar ningún sentido en absoluto a sus vidas, no puede ver nada significativo. Entonces, en la mayoría de los casos tendrán algo con qué vivir o al menos suficiente con qué vivir. Pero no pueden ver nada por lo que vivir. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta ¿por qué yo? ¿Por qué me sucede esto a mí? La respuesta a tal pregunta no es nada que un psiquiatra ni ningún otro tipo de científico puede dar. Pero yo no comparto la opinión de, digamos, Sartre, quien dijo que tenemos que aceptar que soportar con coraje, heroicamente, el absoluto sinsentido de nuestras vidas. Lo que yo pienso más bien es que lo que tenemos que aceptar es la incapacidad de nosotros, los humanos, la incapacidad de reconocer el sentido supremo en términos intelectuales o meramente racionales. Esto es lo único que tenemos que aceptar. Pero no obstante podemos creer en ese sentido supremo. Pero conducir a alguien, digamos un paciente, facilitarle el camino a tal creencia, a la fe, es por supuesto un trabajo a ser realizado por un teólogo más bien que por un psiquiatra. Dígame, ¿hasta qué punto siente usted que tenemos opciones con las cosas que nos suceden? Nuestra libertad es una libertad finita, es una libertad limitada. Eso equivale a decir que el ser humano nunca está completamente libre de condiciones, sean estas de tipo biológico, psicológico o sociológico. Pero siempre tenemos la libertad suprema, la libertad última. La libertad de elegir una actitud ante cualesquiera que sean las condiciones que enfrentamos. Cómo reaccionamos ante condiciones que no pueden ser cambiadas depende de nosotros. En otras palabras, si no podemos cambiar la situación,
Siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Doctor Fran, deme un ejemplo de sentido que se puede extraer de una situación de desesperanza. Una vez recibí una carta de un joven estudiante tejano quien me dijo: que a los 17 años tuvo un accidente mientras practicaba buceo deportivo. Y desde entonces está paralítico del cuello hacia abajo. Él me escribió: me rompí el cuello, pero eso no me rompió a mí. En la actualidad estoy incapacitado y esta incapacidad permanecerá conmigo aparentemente para siempre. Pero yo no abandono mis estudios. Por causa de mi incapacidad quiero ayudar a otras personas. Quiero convertirme en psicólogo para ayudar a otros y estoy seguro, me escribió, de que mi sufrimiento añadirá una contribución esencial a mi capacidad de entender y ayudar a otras personas. Ese muchacho quedó parapléjico, en silla de ruedas. Este hombre 3 años después fue invitado por mí para dar una conferencia para leer un paper. En el tercer Congreso Mundial de Logoterapia que tuvo lugar en una universidad de Alemania. Él lo invitó. Viajó en avión, en su silla de ruedas, desde Texas hasta Alemania a dar la conferencia y el título fue El desafiante poder del espíritu humano. Y la última frase decía: yo sé que esto es verdad porque ese hombre era yo. Obviamente Víctor Frank se compara con este muchacho, que lo pueden buscar en Google, ahí lo van a encontrar. ¿Cómo encuentra el sufrimiento un joven? Y busca trascender. Siguiente, ya vamos a acabar. ¿Cuánto tiempo nos queda? Entonces, resumiendo, pues ya, desesperanza igual, sufrimiento sin propósito, que lleva al suicidio, decidir si tomamos la vida como drama o como tragedia, reconocer que tenemos una libertad finita, que podemos elegir la actitud ante el sufrimiento y responsabilidad a pesar de las circunstancias. Somos responsables, ¿ok? De nosotros y de los demás. Ya, siguiente, Cris. Entonces, sufrimiento, ¿cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? Es un aspecto inevitable de nuestra existencia, mientras que el sufrimiento depende de nuestra reacción frente al dolor. Y en suma, el sufrimiento con plenitud de sentido es el sacrificio. Lo que da sentido al dolor es el amor, y se aguanta el sufrir cuando se ama. Cris, siguiente, yo creo que ya estamos acabando. Entonces, ¿el sufrimiento tiene un valor espiritual, sí o no? Sí tiene un valor espiritual. Y San Agustín nos pone: es feliz el que posee a Dios. O lo que señalaba Pascal: nadie es tan feliz como un cristiano auténtico. En todos estos casos se trata de una felicidad no solo compatible con el sufrimiento, sino capaz de convertir el dolor en fuente de felicidad por la relación que la persona guarda con Dios. Cristo en la cruz, yo lo acompaño. La relación que guardamos con Dios, el sufrimiento nos acerca a Él, porque el sufrimiento es redentor y porque Cristo al centro. Cristo vive en medio de nosotros y mañana vamos a ver el cómo vamos a llevar a Cristo. Una vez que nosotros hoy ya sabemos el antecedente. Palabras como autoconocimiento, felicidad, sufrimiento, dolor. La importancia de las dimensiones del ser humano. ¿Ok? Y si Dios quiere, nos vemos mañana a las 4:30. 4:30. Mañana 4:30. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, maestra Rosamari Requejo. Y como dice ella, mañana vamos a empezar un poquito más tarde
porque pues se nos hay la agenda con unos 15 años que tenemos a las 4. Entonces, para que lleguen 4:30 para empezar 4:45, ¿no? En lo que salen los de la quinceañera y entran ustedes. Va a ser un poquito más tarde, pero como ya nos dijo la expositora, mañana va a ser más práctico. Hoy fue la parte teórica, entonces mañana vamos a hacer algunas dinámicas para hacer la aplicación de cómo consolar a nuestros hermanos. Entonces, pues los esperamos mañana. También les agradecemos a todos los que han venido. Sabemos que vienen de la parroquia de el Padre Chava, allá en Lomas de Atizapán, nuestras jardines de Atizapán, de Nuestra Señora de Lourdes. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues los esperamos mañana, que va a estar todavía más interesante. Vamos a ponernos de pie para pedir al Padre Chava que nos dé la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Maestra, muchas gracias. Que Dios le bendiga y le recompense su tiempo que nos regala para, pues, darnos tip, ¿verdad? Y poder ayudar también a los demás. Nos vemos mañana, pues, a las 4:30, si nos presta vida. Y gracias a todos. Gracias que están aquí presentes.